Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Barduk confesó en vivo que el Sinsangu fue el mayor error de su vida y desató una tormenta emocional en sus fans. La declaración cayó como un rayo en pleno cielo despejado. Durante una entrevista en directo en un reconocido programa de entretenimiento, Barduk fue sorprendido con una pregunta inesperada: ¿tienes alguna decisión sentimental que cambiarías si pudieras? Su respuesta dejó sin aliento al público: sí. Sin. Fue el error más grande de mi vida. A veces uno se da cuenta tarde, muy tarde. El silencio en el estudio fue absoluto durante unos segundos. La expresión del presentador cambió por completo y las redes sociales comenzaron a estallar en comentarios. Las palabras de Bar, simples pero intensas, tocaron una fibra muy profunda entre los seguidores de esta emblemática pareja televisiva. Y es que el Sinsangu y Barduk no fueron una pareja más en la pantalla. Su química en la exitosa serie que protagonizaron juntos marcó a una generación de fans. Durante años, los rumores de una relación real entre ellos alimentaron la esperanza de muchos que querían verlos juntos fuera de la ficción. Aunque ambos nunca confirmaron nada oficialmente, hubo miradas, gestos, silencios y coincidencias que hicieron creer que había algo más allá del libreto. La reacción de Elsin no se hizo esperar. Apenas unas horas después de la emisión en vivo, publicó una historia en su cuenta oficial con una frase enigmática: lo que se rompe una vez, ya no suena igual. Sin nombrar a Bar directamente, la alusión fue más que clara para los miles de seguidores que conectaron los puntos inmediatamente. El revuelo fue tal que incluso antiguos miembros del equipo de grabación de la serie comenzaron a dar su opinión. Una asistente de dirección escribió en su cuenta personal: ellos se querían, eso lo sabíamos todos. Pero también había orgullo, y el orgullo a veces destruye lo que el corazón construye. En otro segmento de la entrevista, el presentador insistió: ¿volverías a buscarla si tuvieras la oportunidad? Bar bajó la mirada por un instante, suspiró profundo y respondió: a veces uno no necesita buscar, solo necesita que el otro esté dispuesto a abrir la puerta. La frase generó aún más incertidumbre. ¿Estaba Bar enviando un mensaje directo a Elsin? ¿Había esperanzas de una reconciliación? Los fans se dividieron entre quienes aplaudieron la valentía del actor al admitir su error y quienes criticaron que lo hiciera públicamente, generando nuevamente expectativas que podrían herir a ambos. En las siguientes horas, varios medios empezaron a rescatar antiguos videos de entrevistas, deteniéndose en cada sonrisa compartida, cada gesto cálido, cada mirada que parecía esconder una historia no contada. Los hashtags con sus nombres juntos volvieron a posicionarse en tendencias, como si el tiempo no hubiera pasado, como si los recuerdos de esa etapa dorada estuvieran listos para revivir. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después, Elsin fue vista saliendo de un restaurante en Bebek junto a su representante. Los reporteros, que ya estaban alertas ante cualquier movimiento de la actriz, no perdieron la oportunidad de preguntarle por las palabras de Bar. Ella, sin detener su paso, solo dijo: hay verdades que uno no debe gritar, sino sanar en silencio. Esa declaración, aparentemente fría, dejó al público dividido. Algunos interpretaron sus palabras como una muestra de dolor no resuelto, mientras que otros aseguraron que Elsin estaba cerrando definitivamente esa puerta. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería días más tarde. Bar, al parecer tocado por la reacción de Elsin, publicó un video desde su camerino. No fue una declaración directa, pero sí una interpretación profunda de una escena de su nueva obra de teatro, en la que recitaba un monólogo sobre el arrepentimiento y el amor que se escapa por orgullo.
El video, acompañado por el texto "No todo lo dicho duele, pero lo callado a veces mata", se volvió viral en cuestión de minutos. Los seguidores más acérrimos de la pareja comenzaron a especular que ambos estaban usando sus plataformas para enviarse mensajes indirectos. Las redes sociales se llenaron de teorías, hilos, comparaciones entre declaraciones y clips antiguos de ambos. Están hablando con el corazón y usando al público como puente, escribió una usuaria que alcanzó miles de likes. El ambiente se tornó aún más intenso cuando, en un evento de gala al que asistieron por separado, ambos coincidieron. No se sentaron juntos, pero un video captado por un asistente mostró el momento exacto en que sus miradas se cruzaron desde la distancia. La cámara no captó palabras, pero sí una expresión de emoción en los ojos de ambos que dejó sin aliento a quienes vieron el clip. "No lo planeamos, simplemente pasó", dijo Bar días después, cuando fue abordado por un periodista al salir del gimnasio. "No puedo decir más, pero cuando dos almas se conocen tan profundamente, los silencios también tienen su voz". Elsin, por su parte, fue fotografiada con un libro en las manos al salir de un café. El título del libro: Las segundas oportunidades. Una coincidencia que, para los fans, ya no parece tal. A partir de ahí, los portales comenzaron a hablar de una posibilidad inesperada, una serie conjunta. Al parecer, una reconocida plataforma internacional estaría interesada en reunirlos nuevamente en un drama romántico. Aunque nada ha sido confirmado, los rumores son cada vez más fuertes y algunos productores han insinuado que las puertas no están cerradas y el corazón sigue abierto. Mientras tanto, las redes siguen ardiendo. Los fans analizan cada publicación, cada canción compartida, cada historia efímera. Un simple emoji o una frase ambigua es suficiente para desatar nuevas olas de esperanza o tristeza. La historia entre Bararduk y Elsin Sangu ha superado el límite de lo profesional para convertirse en una novela viviente, una trama sin guión pero con millones de espectadores. En una de sus últimas publicaciones, Bar escribió: "Quizás el error no fue amar, sino no saber cómo quedarnos". Y Elsin, solo unas horas más tarde, posteó: "El corazón que recuerda no ha terminado de sentir". ¿Estamos presenciando el inicio de un nuevo capítulo? ¿O solo los ecos de un amor que no supo encontrar su tiempo? Lo cierto es que, después de todo lo dicho, todo lo insinuado y todo lo sentido, una cosa queda clara: Bar y Elsin aún tienen mucho que decirse, aunque sea en susurros, aunque sea a través de una pantalla. Y aquí, queridos seguidores, estaremos atentos para contárselos todo, paso a paso, palabra por palabra, mirada por mirada. Porque algunas historias, aunque parezcan terminadas, solo están esperando el momento adecuado para volver a comenzar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo video.